Iniciamos nuestro programa que se llama precisamente Las provincias también existen. ¿Qué queremos significar con las provincias también existen? Que las provincias tienen que tener participación en todo lo que se decida, se legisle vinculado a las provincias. Las provincias de Cuyo, del sur, tienen su problema, pero las provincias digamos, que están limítrofes con los grandes ríos que tenemos en nuestro país, también son un núcleo, el llamado de la Cuenca del Plata de los ríos. ¿Qué pasa? Hace muchos años, cuando estaba más en actividad por el tema de los ríos, habíamos creado con la delegación de Santa Fe y otros un Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esta es el señor camarógrafo, después lo va a poner a consideración de ustedes, la tarjeta mía que dice León Rasegundisky, abogado, Comité Federal Hidrovía Paraguay-Paraná, con domicilio en Buenos Aires y con domicilio en Corrientes. Yo fui electo presidente de este comité federal. El doctor José Galetti de Santa Fe, que en paz descanse, él fue el secretario. Y tal es así que, a pesar de que no alcanzó a constituirse el comité federal porque las provincias no se movieron, estamos hablando de 15, 20 años atrás, y entonces siguió el doctor Galetti, ya había emitido hasta antes de su fallecimiento, hace un mes, 2.500 informes donde nos tenía al tanto de todo lo que había ocurrido. Es decir, que no había desaparecido el Comité Federal. Bien, en épocas de Fernández se crea en 2021, por el decreto 556, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Y toma más o menos los principios que teníamos en el Comité Federal, con una diferencia. Este Ente Nacional de Control tiene 15 miembros, 8 de los cuales presidente, vicepresidente, los más importantes, eran designados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Y había 7, es decir, de 8 a 7 a las provincias, una por cada provincia del litoral, es decir, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, después tenemos también Misiones, Corrientes, creo que dije Entre Ríos, en total las 7 provincias que están. Bueno, todo eso fue derogado por el gobierno de Milei por un decreto, que el decreto 699 del 2024 de hace 3-4 días, por el cual se declara nulo, se deroga este Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y concentra todo en la Subsecretaría de Marina Mercante. Es decir, que en mi criterio, para mi ley, las provincias no existen. Pero no vamos a cambiar por eso el título de nuestro programa. Las provincias también existen, señor presidente Milei. Y no es justo que estén apartados de este tema. El otro tema vinculado al río Paraná y al Alto Paraná es que todos tenemos marcado en este ente nacional de la época de Fernández, en otros, en la misma que de este gobierno de Milei, se habla de la hidrovía troncal, es decir, la que viene y habla y dice, entre paréntesis, Puerto Cáceres, Brasil, Puerto Palmira, Uruguay. Es decir, que el puerto de Buenos Aires, La Plata, todos están excluidos de este tema. Y también está excluido el Alto Paraná.
Hay digamos, un afluente en Bolivia del río Paraguay, que hizo fuerza a Bolivia y le dieron más importancia a Bolivia que a la Argentina. En las leñas, en época de Menem, se hizo reuniones y reuniones y reuniones. Bien, la letra de todo el decreto y de las cosas que se han dictado tiene tamaño normal. Y seguramente alguien protestó, en especial lo del canal Tamengo a que hacía referencia, y dice así, con letra chiquitita, minúscula, y los afluentes de estos grandes ríos. No dice el río Alto Paraná, ni dice Canal Camengo, pero sí hay, en la parte de arriba habla de Canal Camengo, pero no habla del río Alto Paraná. Entonces pregunto, y vamos a tener la colaboración del doctor César Falcioni, que va a estar con nosotros, que está con nosotros en este momento, para analizar esto. Si no se draga y se baliza el tramo del río Alto Paraná, es decir, de confluencia, en este caso llegamos hasta Ituzaingó porque está la represa, si no se canaliza y no se baliza esa zona, el puerto de Ituzaingó va a estar muerto. Perdóneme, señor gobernador, pero yo recuerdo, mis recuerdos, 70 años vinculado a la navegación, que en Ituzaingó no se cargó nunca una tonelada de carga. Se iba a mover ahora. Y usted, su gobierno y el anterior, desarrollan el puerto de Ituzaingó bien, pero complételo con el tema del dragado y balizamiento. Si no, ya hay camiones cargados de la fábrica esta de madera que están yendo a Posadas o están viniendo a Corrientes. Es más lógico que vengan a Corrientes. ¿Por qué? Porque en Posadas la altura del río es de 9 metros. Ahí tienen que bajar por un sistema de ascensores, bajar la represa y se encuentran abajo con la altura del río de Ituzaingó. Cuando hay 9 metros en Posadas, hay menos de 1 metro en Ituzaingó. Entonces todas esas barcazas que van a Posadas, la carga que va a Posadas, va a las barcazas, tiene que tener un calado de 3-4 pies insignificante para poder navegar el Alto Paraná. Entonces, directamente a Posadas van con 3 o 4 pies de calado. Muy poco. Por eso ya hay también que vienen directamente a Corrientes, donde la altura del agua es mayor. Bien, el doctor Falcioni nos va a dar su opinión sobre todo esto. Te escuchamos. Bien, Toto, gracias por la invitación. Y bueno, sería importante hacer, digamos, un reconto, un resumen de que todo esto que vos estabas refiriendo está apuntando concretamente a lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Bien, vos ya lo adelantaste, la hidrovía Paraguay-Paraná es una suerte de manera de transitar, de transportar cargas fundamentalmente, pero en este caso a través de los ríos, del río. Mundialmente esto es así. Es como si fuera una ruta asfaltada, un camino asfaltado, pero en este caso usando las aguas de los ríos. Esta es una autovía sobre agua, decíamos. Bien, tiene un trazado que va desde Puerto Cáceres, como decías, en Brasil, y llega a la desembocadura del río Paraná en, digamos, las aguas del río de la Plata, exterior, las aguas abiertas, digamos, del río, y concluye en el puerto Nueva Palmira, en Uruguay. Son algo así como 3.400 kilómetros para este fin.
Esto en realidad empezó o empieza con una firma de un tratado internacional entre las provincias entre los países, de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia. Uruguay, Bolivia. Esto, fue un evento importante que se desarrolló en su momento en la provincia de Mendoza. En realidad no sé por qué se terminó firmando en Mendoza cuando esta es la región que está enclavada. En Las Leñas se firmó. Exactamente, en el año 1992, pero después pasaron 2 años más para que saliera la ley aprobatoria de este convenio internacional. También hubo una reunión en Corumbá, donde estuvieron incluso presentes empresas de navegación locales. ¿Sabés por qué fueron a Las Leñas? No. Porque Las Leñas es más lindo que otro lado. Ah, bien. Entonces es más lindo juntarse en un lugar lindo que en un lugar realmente necesario. Pero habrá habido otro condimento, porque también tendríamos en este caso las cataratas del Iguazú, por decir, sí. que siempre históricamente fueron lindas. Entonces medio eso extrañó. Lo cierto es que transcurrió ese tiempo, del año 92 que se firmó el tratado, hasta la aprobación legislativa, que obviamente habrá tenido la necesidad de la correspondencia de otras aprobaciones legislativas en los países que integraban esta firma. Bueno, el tiempo fue avanzando y en un primer momento, la tarea fundamental de la hidrovía, como decíamos, era el traslado y sobre todo beneficiando a los países limítrofes más que al propio tráfico de mercaderías nacionales. Para ello obligaba a hacerse 2 actos o 2 movimientos conjuntos, que eran dragado y balizamiento, como vos decís, señalización del río, y por otro lado la atención y mantenimiento de los puertos, que en un momento determinado los puertos de toda la nación eran jurisdicción nacional justamente, hasta que hubo un momento, yo no sé si fue el gobierno de Carlos Menem, en el que se decidió transferir los puertos a las provincias, pero simplemente transfirieron los puertos en sí, el personal que estaba trabajando, que a su vez tuvo que hacerse cargo cada una de las provincias para seguir manteniendo el pago de los sueldos y las tareas que debían realizar, y la nación se retiró. Pues bien, en un momento determinado hubo una empresa de origen belga, tengo entendido, que se encargó y fue contratada para el dragado y balizamiento, sobre todo por tener una infraestructura importante en materia de barcos, barcazas, maquinaria destinada a este fin. Estuvo trabajando, tengo entendido, algo así como 20 años. Sí, llegó al final de la concesión. Llegó al final de la concesión. ¿Pero qué? No estaban listos los pliegos para una nueva concesión. Correcto. En consecuencia, se le fue prorrogando poco a poco el tiempo, los plazos, hasta el día de contar con los pliegos. Tengo entendido que todavía estos pliegos no están terminados y el llamado a licitación tampoco. Permíteme. Sí. ¿Cómo es posible que un Estado, hablamos de época de Fernández, un Estado que sabe que el día 20 del mes tal vence una licitación, cómo años o meses antes se preparan los pliegos y se espera que termine la licitación para empezar a hablar de pliegos? Es porque se está acomodando o se estaba acomodando la licitación, los pliegos se estaban acomodando para determinada empresa. No puede ser, reitero, que estemos haciendo un edificio y hacemos los planos únicamente hasta el 3er piso y no sabemos qué va a pasar arriba, entonces hay que parar y empezar a hacer recién los planos para el 4º, 5º y 6º piso. Entonces, ahí hay una falla grande del gobierno de Fernández,
un camino más a lo que se dice de la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Te sigo escuchando. Bueno, ahí entrando ya en este aspecto también es de hacer notar que aparece el factor político en el sentido de política de Estado en cuanto a cómo se quiere implementar determinadas actividades, particularmente estas. En el gobierno de Fernández, bien lo adelantaste vos, en el año 2021, que fue a poquito de asumir y fue en un acto en el que concurrió Fernández cuando asumía el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, y medio lo único que trató en su discurso fue este tema, diciendo que se iba a manejar por el Estado una suerte de estatización, en principio, sin perjuicio que después se haga la licitación, por parte del Estado Nacional, pero anunció en ese momento que a su vez la hidrovía debía ser manejada por las provincias linderas al río Paraná, que son las que citaste vos recientemente, y que ellas debían administrar y encargarse. Por eso es que se crea este ente nacional, que vos lo dijiste, que recientemente fue derogado, para trabajar. Hacía hincapié en su mensaje que esto iba a estar centrado en la provincia de Santa Fe por tener los puertos internos, digamos, más importantes de la trayectoria del río. Ahora bien, agregó además que esto iba a ser coparticipable con el resto de las provincias y fueron así como aparecieron las 7 provincias restantes integrando este organismo que básicamente iba a tener como fin manejar el funcionamiento de estas tareas de dragado, balizamiento, atención de los puertos, de todo el tramo que recorre el río Paraná en esta hidrovía. Se empezó a trabajar en eso, pero fue muy poca la participación, digamos, a pesar de estar en los papeles las provincias integradas a este ente nacional, con un gran decreto que reglamentaba sobre todas las actividades que iba a tener y ampliadas inclusive a otras tareas, pero las provincias no han tenido mayor participación. La experiencia a mí me dice, cuando fui ministro entre los años diciembre de 2005 y diciembre de 2009, en haber recibido invitaciones, haber presenciado y asistido a reuniones. Para nada. La provincia de Corrientes, por lo menos, no tuvo participación, a pesar de indagarse, preguntar, ver qué pasa, cómo está esto. No hubo. Y ya tenía los puertos transferidos al Estado provincial, sin perjuicio de que básicamente el único que se desarrolló y mantuvo, inclusive con transferencia dominial del predio donde está asentado en la costanera, el que subsistió. El resto de los puertos generalmente fueron transferidos por convenio, una suerte de préstamo de uso, por decir, a los municipios, pero claro, esto necesita asistencia económica importante para reactivar puertos. Y además, la poca actividad o demanda de puertos, a pesar de ser el transporte fluvial el más barato que se pueda conseguir para el traslado de mercadería sobre todo, hizo que los puertos prácticamente en la provincia de Corrientes no se desarrollaran. Subsistió se está trabajando, como bien lo citaste vos, con los inconvenientes que vos también bien lo mencionaste del puerto de Ituzaingó, y otro a largo plazo, porque todavía no conozco que se haya activado, un puerto en la localidad de Santa Lucía, sin perjuicio de este otro que está acá también dando vuelta, pero que con vos concurrimos a ver, ¿no es cierto?, el Sombrero, sí, que es todavía el predio es propiedad privada, así que ni siquiera nos permitieron acceder a la zona de puerto. Ahora dice que el puerto, el puente Goya de Goya, Reconquista, ya está ahí, hay documentación técnica puesta, ya estaría analizado el puente. ¿Tenéis noticias de eso? ¿Estamos hablando del puente o del puerto? Del puente. El puente Goya, sí, Reconquista es un puente que cuenta y tiene un proyecto ejecutivo
que no es por jactarme, pero tuve la suerte de comandar esa gestión y fue entregado a la provincia, y la provincia, yo personalmente concurrí a la Intendencia de Lavalle a llevarle el puerto, el proyecto, que además incluía una defensa costera largamente reclamada por los vecinos de Lavalle, porque el río venía avanzando hacia el centro, digamos, de la ciudad. ¿Eso es Lavalle, no precisamente Goya? No, eso es Lavalle que está a unos 20 kilómetros, digamos. Es más, está puesto un monolito que en su momento lo hicimos ante una reunión del gobernador de Santa Fe y de Corrientes, que señala el punto de bajada en la costa correntina del puente. Digamos, este puente tiene la particularidad que es muy parecido al de Rosario, la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. En ese caso, el terraplén recorre casi 40 kilómetros del lado del territorio, la costa entrerriana, y muere con el puente atirantado en la costa de Rosario. Acá es al revés, son casi 40 kilómetros de arroyos, atravesando arroyos, pequeños cursos de agua, terraplenes, que se hacen para finalmente llegar al puente propiamente dicho en la costa correntina, puntualmente en la localidad de Lavalle. Ahora, es interesante, importante desarrollar este proyecto. Yo en los carteles donde fui la última vez candidato a diputado nacional, hablo del puente Goya Reconquista. El tema está en que, digamos, si hay que hacer un puente para esta conexión Atlántico-Pacífico, que es la de Goya, ¿no es cierto? Porque si vamos a ir otra vez al segundo puente, nos volvemos a desviar de la situación del centro del país, que se va a beneficiar con esto. Ahora, también en el proyecto Capricornio, que es el de los brasileros, para sacar la producción de Campo Grande, van a tener que hacer un puente, tal vez menor, sobre el río Paraguay, para el lado de Brasil, para la conexión Brasil-Paraguay, y hay que ver si están los caminos de Paraguay hasta Salta y Jujuy, que seguramente ahí bien entra a Salta Jujuy, porque hacer una vuelta así es porque tienen el cruce de la cordillera y que seguramente será más hábil en ese lugar. Ahora, lo que sí me preocupa es que ya está convocada para estos días la quinta reunión sobre la conexión del Capricornio, y acá de este lado estamos todavía en veremos. Yo me permito, con todo el respeto que merece la investidura del señor gobernador, y esto va por cuenta mía, no de mi invitado, hay que ocuparse del tema del dragado y balizamiento del puerto de Ituzaingó, porque todo esto que está acá, y hay otros tanto más, habla de la hidrovía troncal. Ituzaingó no está en la hidrovía troncal. Quiere decir que se va a hacer el llamado dragado, la licitación con peaje y demás, en la troncal, que es la que tiene el movimiento. Días pasados vi pasar un par de barcazas, vamos a tener imágenes, un tren de barcazas de 10, 12 barcazas acá, pero no sé si iba para el lado del Alto Paraná, seguramente iba para el lado del río Uruguay. Ahora bien, todo esto nos lleva a que muchas veces, por el interés de desarrollar el lugar donde uno vivió, nació, lleva a hacer inversiones desacertadas. Lo que me sigue llamando la atención es que el inversor extranjero no tuvo en cuenta en su momento cómo iba a sacar su producción.
habrá tenido, por supuesto lo habrá analizado, tal vez no le dieron una información veraz sobre el tema de los ríos o no tuvieron ellos una inversión veraz, pero ya está hecho la inversión en Ituzaingó, bien hecha, está bien. Ahora hay que completarla con el dragado y balizamiento adecuado. Te aclaro de esto, de que en toda esta documentación se habla en algún momento de que los puertos vuelven a ser jurisdicción nacional, lo cual vuelve a complicar todo el sistema del trabajo. Indudablemente hay una gran vocación de unitarismo en parte del gobierno de Milei, que todo se resuelva ahí. Y alguna vez dije que el caso Logan era un caso para intervenir la provincia, por supuesto, como hipotético, ¿no es cierto? Pero guarda que, digamos, los conceptos unitarios dicen, ¿y para qué tantos gobernadores? ¿Para qué tantas legislaturas? ¿Para qué Congreso? ¿Cuánto cuesta todo eso? Es una incógnita. Bien, ¿querés agregar algo más? Sí, brevemente hacer notar o decir que evidentemente la derogación de este ente de control, que básicamente era el encargado de atender todas las cuestiones hídricas y relacionadas con la hidrovía, tiene un trasfondo evidentemente también político, porque esto está orientado a un manejo más bien de tipo estatal que a un nivel de manejo privado. Claro. Y sabemos las características y las políticas y la impronta que tiene el gobierno nacional. Se cita o dice que este ente se debió desarmar, de sacar de su funcionamiento por la falta de resultados y de actividad y de productividad en cuanto a su tarea propia. Pues bien, en este caso a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar los directivos o cambiar las cabezas que dirigen un ente como este y no sacarlo de funcionamiento y derogarlo. Teniendo en cuenta lo contrario que significa, o el perjuicio que significa para las provincias, porque al desaparece la presencia de las provincias en un organismo importante. Es ahí donde las provincias pueden hacer valer y hacer su reclamo y hacer la actividad como es la que citaste, necesaria para que el puerto de Ituzaingó realmente funcione. Sí. Para eso, hablando de organismos, tenemos organismos importantes que es el Comité de Gobernadores del Norte Grande argentino, de las dos grandes regiones, el NEA y el NOA, donde toman decisiones conjuntas para una a las dos regiones. Tener presencia de las 7 provincias que están e integran este comité para ver la forma que, ya que está derogado este decreto, las provincias tengan presencia con voto y con voz en el organismo, más allá que es un organismo nacional, la Secretaría de... Sí, por más que estén las instituciones y la reunión de gobernadores, si no toman en serio y se preocupan, la cosa queda en la nada. Vamos a un corte. Estamos con el doctor Yamil Machado, que es presidente de la Comisión Permanente de Recuerdo al ex gobernador de la provincia, Fernando Perallini Niveiro. Fernando fue gobernador desde 1958 a 1962. ¿Cómo llega él buen día y bienvenido, Yamil? ¿Cómo llega a la gobernación? ¿Tuvo apoyo? Porque entonces había colegio electoral en aquella época. Sí, efectivamente había colegio electoral entonces, y hay mucha gente que no recuerda o no quiere recordar, pero Fernando Perallini Niveiro, a pesar de todos los méritos que tiene como político, como hombre público, llegó a la gobernación con
el apoyo de los electores del Partido Autonomista. Fue una decisión que tomó la comisión directiva del Partido Autonomista, que estaba encabezada en ese entonces por don Elías Abad como presidente y como secretario por don Gabriel Feri. Bueno, ellos, ante la insistente negativa del Partido Liberal de apoyar un candidato autonomista, que en ese caso era Elías Abad para la gobernación, deciden romper el pacto con el alianza, pacto que tenían con el Partido Liberal, deciden romper porque los dirigentes del Partido Liberal en ese momento no se decidían a apoyar al candidato autonomista. Y no podía ser, entendía Elías Abad y Gabriel Feri, que el Partido Autonomista sea un capítulo diminuto en la sociedad política, porque siempre apoyaban al Partido Liberal. Se decidió entonces apoyar a Fernando Piragini Niveira. Y la primera electora que vota en el colegio electoral por la fórmula de Piragini Niveira fue Zulema Cabral. Mi maestra de sexto grado. Maestra de sexto grado. Ella fue la primera electora autonomista que votó por Fernando Piragini Niveira gobernador. Y las instrucciones que tenían del Partido Autonomista era que lo que vote Zulema Cabral debían votar los otros electores. Los otros electores no sabían a quién iban a votar. Sí, tu suegro Tito Feliz era un hombre de mucha influencia dentro del Partido Autonomista y no era una influencia ni por votos ni nada, sino por la inteligencia que tenía don Gabriel, quien era mi amigo, por supuesto, con entonces una diferencia de edades, pero teníamos una excelente relación. Ahora, ¿cómo surge esta comisión de permanente? Bueno, se inicia, como dije, 1979, y el doctor Fernando Díaz Ulloa, que fue el presidente en ese momento de la comisión, integraban distinguidos hombres de Corrientes, la verdad. Por ejemplo, estaba Díaz Ulloa de presidente. No sé por qué razón todavía me designaron a mí vicepresidente, siendo yo entonces muy joven, al lado de unos patriarcas de la política. Claro. Estaba, por ejemplo, Gustavo Adolfo Revidati, estaba Navaja Artaza, estaba Vargas Gómez, estaba Picasso, todos esos integrantes de la comisión, y yo era muy joven. Coco Figueredo Antequera también era miembro de esa primera comisión. Esa placa está colocada ahí en el busto de Fernando Piragini Niveira, año 1979. Ellos son los que comienzan con estos homenajes a Fernando Piragini Niveira. Me acuerdo como hoy, cuando me designan para hacer uso de la palabra en ese acto, entonces, hace 45 años, naturalmente yo ante gente tan capacitada, de tanta experiencia y mucho mayor que yo, uno tenía un nerviosismo natural. Y dos personas me tranquilizaron para que haga uso de la palabra, que fue mi suegro, uno, don Gabriel, y el otro fue, que quiero recordar y valoro mucho su actitud, Coco Figueredo Antequera. Él vivía entonces por la calle Salta, Coco, cuando vivía con Eloísa Torrent. Y él me citó una semana antes para ver qué es lo que iba a decir yo y cómo iba a decir yo.
durante una semana hizo unas clases de maestría en la alocución Coco Figueredo Antequera. Claro, yo tenía 30 y pico de años con ellos que tenían 70, 80 años. Bueno, en fin, afortunadamente salió todo bien, pero yo recuerdo hasta hoy que temblaba cuando hacía uso de la palabra. Por ejemplo, estaba Aguirre Lanari, estaba Ricardo Leconte, todos estaban escuchando mi discurso. No era personaje de la política. Claro, no era una situación fácil. Y después estaba, y vos te acordarás, ese diputado nacional peronista, Díaz de Vivar. Sí, Joaquín Díaz de Vivar, que escribió un libro que yo fui a la presentación de él en Buenos Aires, de ese libro. Era diputado peronista. Creo que fue el único Díaz de Vivar, si no me equivoco, peronista. Todo el resto... Es posible. No, es el único. Eso llevó a que haya una... Quincho de... Exactamente, Quincho. Era muy amigo de don Gabriel, de mi suegro. Bueno, son cosas que ocurren. Yo estuve en la presentación del libro, no sé en qué oficina o qué club en Buenos Aires. Fui con mi señora, entonces Marta Elena Feria de Machado. Que en paz descanse. Bien, ahora, ¿cuándo es el día que se va a hacer el acto? El acto va a ser el día miércoles 14 de agosto, ahora del 2024, que se van a cumplir los 60 años del fallecimiento. Desde entonces, desde aquel inicio hasta hoy, venimos rindiéndole homenaje a Fernando Piragini Niveiro porque entendemos que en realidad inicia una época progresista en el gobierno de Corrientes. El desarrollismo, todos sabemos, fue un adelanto dentro de la concepción política que se manejaba. Bueno, nosotros reconocemos esa circunstancia. El objetivo de Piragini fue transformar Corrientes en lo posible y tuvo la ventaja, la facilidad también de que en ese momento era presidente de la Nación Arturo Frondizi, sí, su amigo y su padrino de casamiento. Es la célebre división de la Unión Cívica Radical en la Intransigente y del Pueblo, que llevaba a Frondizi, la Intransigente, y la Unión Cívica Radical del Pueblo llevaba a Ricardo Balbín. Así es. Bien, Yamil, muchas gracias por tu tiempo y recordar a buenos gobernantes. Lo que quiero recordar antes que termine esta interesante charla con vos, Horacio, en el acto del miércoles 14, Sí. La comisión de homenaje siempre decide un orador. En este caso va a hacer uso de la palabra el actual vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, que aceptó con mucha voluntad y decisión la misión que le encomendó la Comisión Permanente de Homenaje para que se refiera a la trayectoria de Fernando Piragini Niveiro, que como dijimos anteriormente fue autor de muchísimas obras en Corrientes. Fue un gobernador progresista. Sí, fíjate que él hizo más de 1000 kilómetros de camino asfaltado, cientos de kilómetros de ripio, construyó hospitales, instaló 30 usinas en el interior de la provincia y también hizo el entubamiento del arroyo Poncho Verde, lo que hizo que se recupere esa parte importante de la ciudad. Sí, era un límite que había. Claro, muy bien. Y no nos olvidemos de la obra maestra, naturalmente con apoyo del gobierno nacional de Frondizi, de la
del Aeropuerto Internacional Cambapunta, Cambapunta, que hoy se llama Fernando Piragini Niveira. Bien, bien, muchas gracias y sí, seguramente vamos a acompañarlos en el acto. Y está invitado especialmente, Horacio, bueno, como todos los años que vos concurrís al acto de homenaje. Bien, destacable de que sea el vicegobernador que está muy activo, Pedro Reder Porcar. Bien, muchas gracias y nos vemos entonces. Gracias, Horacio, por tu tiempo, por tu voluntad y por tu decisión de mantenerte cada vez más joven y al servicio de los intereses de nuestra querida provincia. Bien, muchas gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, un profundo analista político y de la situación social del país y también de las implicancias que tienen algunas actitudes dirigentes o dictadores del mundo. Lo hemos escuchado, algunas manifestaciones vinculadas al caso de Venezuela, donde él hace una afirmación que es muy cierta, y el título de un comentario en litoral.com: los dictadores no pierden elecciones, es decir, que o la arman antes o la desarman después si le ganaron los otros. Bienvenido una vez más, Jorge. ¿Cómo explicas o cómo ves en tu análisis el tema de Venezuela para empezar? Bueno, gracias Toto por invitarme. Bueno, yo creo que eso de los dictadores no pierden elecciones es una cosa que sale del sentido común, digamos. Si un dictador convoca elecciones, quiere decir que tiene asegurado el triunfo. Fíjate vos que, te doy el caso, Cuba dicen los propios mandamás en Cuba, dice que Cuba es democrática. ¿Por qué? Porque tiene un sistema electoral Cuba. En Cuba se vota. Pero tienen armado de tal manera el sistema electoral cubano de que el gobierno no puede perder. Entonces están desde el año 59 de la revolución, digamos, están en el poder. Es más, Castro afirmó una vuelta que lo que ganamos con la revolución no vamos a perder en la urna, así que ellos no van a perder una elección. ¿Qué pasó? Cuba armó un sistema no solo de partido único, sino de un sistema electoral de representatividad y de designación de candidatos, que esto viene a confluir en el gobierno. Imposible que alguien que no pertenezca al castrismo, llamémosle, pueda subir al poder en Cuba. Ese es un extremo. El otro extremo es el de Corea del Norte, ¿no? Donde el presidente es eterno, vitalicio. Pero los otros casos tenés el caso de Putin, y tenés el caso de Venezuela, tenés el caso de Nicaragua, donde arman de tal manera que no van a perder. El trabajo que se hizo en Venezuela, digamos, que hizo Maduro, fue preelectoral y después postelectoral. Preelectoral, imposibilitando, por ejemplo, el voto del 90% de los que están en el exterior, de venezolanos que tienen derecho a voto, imposibilitando ingresar al padrón electoral. Votó el 10% nada más. Con tantos requisitos y cosas, el 10%. Ahí ya tenés un 6 millones de votos que eran contrarios. Que eran contrarios y que no pudieron votar. E internamente también tuvo una serie de cuestiones, bajó candidatos que eran muy populares, etcétera, etcétera, hasta que la oposición logró instalar o colocar un candidato
que no tiene mucha, digamos, popularidad dentro del esquema, pero que sí le apoya la popularidad de María Corina Machado. Es que esa era la candidata. Que era la candidata y la líder de la oposición. Y la impugnó. Claro, fue impugnando. Ella designó a otra y también fue impugnada y este tercero ingresó. Y no obstante eso, y de acuerdo a las actas que exhibe la oposición, por sus que estaban en poder de sus testigos, que allá los fiscales de partidos son llamados testigos, ganaron una proporción de 7-3. No se sabe nada, no se dice nada, una semana, el presidente sale así, vamos a exhibir las actas, y hoy pasaron, ¿cuánto pasaron? Qué sé yo, 10, 15 días de la elección, sí. No se exhibieron las actas y sale ganando Maduro por el 51 contra 43. Es evidente que han truchado todo, como ya se sabía. Entonces, si lo de previo no funcionaba, el fraude iba a solucionar todo. Y hoy por hoy a Maduro no lo van a sacar. Sí, ahora perdóname, sí. A mí lo que me llama la atención que Maduro haya dejado que se hagan actas y que pudieran tener las actas los fiscales de la oposición, que hubiera fiscales de la oposición, ya y porque está convencido seguramente de que iba a ganar a pesar de todo. No estaba convencido que iba a ganar, él sabía que iba a perder. Él sabía que iba a perder y que iba a perder por mucho. Lo que pasa es que tenía preparada finalmente esta estrategia para ganar sí o sí. Y fíjate vos cuál es el apoyo de Maduro. Él dice que tenemos una democracia cívico-militar policial. Fíjate vos lo loco de todo esto. Cívico, que es ponerle un 30% que lo vota, que está integrado como acá en el kirchnerismo, digamos, por fanáticos de él, pero a su vez por beneficiarios de distintos planes, distintas cosas, y a su vez por la cantidad de motoqueros y demás hierba que tiene, que son las fuerzas de choque parapolicial que tiene Maduro. A su vez apoyado por los militares. ¿Por qué? Porque tiene negocios, le dio a los militares, y por eso se garantizó tanto tiempo en el mando, le dio a los militares los negocios, los negociados del Estado. Entonces, son parte de ellos. Son socios comerciales, aparte de socios políticos. Si cae Maduro, caen ellos. Por supuesto. Estoy hablando de la cúpula, no sé lo que pasa más abajo. Y policialmente, digamos, por vía oficial u extraoficial, hacen una represión terrorífica, meten preso a quien se le ocurra, y llegaron a la caradurez máxima de exponerlo públicamente diciendo de que lo van a meter preso al presidente electo de la oposición, a Machado, y a todo aquel que salga a hablar del tema electoral y que no coincida con el triunfo de Maduro. Entonces, Maduro no va a salir ahí, salvo que haya demasiada fuerte presión internacional y algún gajo de los militares pueda oponerse a Maduro. Ahora, esto ha traído también en nuestro país una cierta división. La posición de Mondino, digamos que ha sido frontal la canciller, y Karina y compañía me dio la impresión que estaban un poco, que ellos están manejando el armado electoral de Milei, que tienen una posición un poco expectativa. Yo los combino las actitudes de prudencia con Venezuela, ya no, porque ya se reconoció Milei, pero eso no significa que no haya internas, de entre las posiciones que muchas veces toma el gobierno de Milei con cierta relación con el kirchnerismo, como es el caso del hijo, digamos, a pesar de que Cristina también pidió las actas. Yo creo de que hay conversaciones, y yendo un poquito a la historia, me voy a Perón-Frondizi, que hicieron una alianza, si no, Frondizi no ganaba las elecciones, y las iba a ganar Balbín. Ese es mi criterio. Ahora,
hasta dónde puede llegar esa combinación Milei, Cristina, y una parte ya es la designación del juez Lijo, que es, digamos, una garantía de que las causas de Cristina van a dormir la siesta, ¿no? Yo creo que ahí hay mezclado dos asuntos, ¿no? Yo creo que a Milei le rinde estar en contra totalmente del dictador Maduro, le rinde políticamente hablando, ¿no? Le rinde acá en lo interno, presentar una actitud frontal. Lo que pasa que a mí se me ocurre que bajó un poco el nivel de confrontación, porque esto es una deducción que hago, así como tenés tu criterio, una deducción que hago, porque entre Lula, Boric, Petro y Milei entrando en un nivel un poquito más, más tapado, digamos, intentan hacer algún tipo de acuerdo, maniobra, como para instarlo a Maduro a que entre en un diálogo en Venezuela. Y en ese diálogo, ¿qué puede haber en ese diálogo? Decirle, bueno, mira, no te investigamos, pero entrega el poder. Es una cosa. La otra cosa es el acuerdo que puede haber bajo la mesa entre el kirchnerismo o una parte del peronismo y Milei, que es donde puede entrar el Lijo en el intercambio del toma y daca. Todo está por verse, todo está por verse. Fíjate vos, ahora que salió el tema no recuerdo en qué cosa, del caso del hermano del juez Lijo, digamos, el hermano que es un gran lobista en los temas comerciales, donde aparece haciendo un lobby para lograr determinado negocio ante la administración de Alberto Fernández. Toda esa cuestión hace que no sé si vaya a tener los votos en el Senado como para aprobarlo. Pero sin dudas que nunca se termina esto de quedar claro, digamos, blanco sobre negro, estos están allá y estos están acá. Pueden haber esas negociaciones que, cuando son válidas políticamente, siempre en política hay que conversar y hay que tratar de unificar las posiciones. Pero cuando se trata de esconder cosas, de hacer negociados o de hacer acuerdos que están fuera de la vista de la gente, y ahí ya es más cuestionable. Hay más acuerdos. Exactamente esto. La plata hace diferencias, hace que se terminen con las diferencias y con los enfrentamientos, ¿no? Así es. Bien, acá vamos a tener en la provincia elecciones legislativas. Ahora... y a gobernador. Y gobernador, sí. Ahora, Karina vino a Corrientes con Caput, con Menem y demás, vinieron a armar el partido. Yo creo que ya el partido lo tienen armado, y si no lo tienen, son falta 1.500 firmas, una cosa que se consigue rápidamente. Ahora, la idea de Karina y Caputo de tener partidos propios quita un poco las posibilidades acá en Corrientes de poder hacer acuerdos políticos, porque si yo en una oportunidad analicé acá en la mesa el tema de la Libertad Avanza y el Club de la Libertad. No tienen una relación directa, pero sí tienen un ideal, digamos, más o menos común. Ahora, ¿cómo jugará la Libertad Avanza? Sus directivos podrán actuar junto con la Libertad Avanza, o seguirán en sus partidos tradicionales. Ese es el tema. Mira, yo creo que en este caso, por ejemplo, creo que Valdés se apresuró en desarmar la alianza gobernante. Entonces el Partido Autonomista y el Partido Liberal quedaron sueltos en el sentido de que no tienen una obligación conversada con el futuro político, digamos, no tiene la obligación de estar en la alianza con el radicalismo. Eso hace que empiecen a proyectar sus propios candidatos. Por decirte en dos nombres, Romero Brisco en el Partido Autonomista, José, y en el Partido Liberal, Caíto Leconte, digamos, ¿no? Y
también en esta fundación del Club de la Libertad, Caíto Leconte, que está recorriendo la provincia. Pero tienen el otro sector, que es el más político y que se armó a través de La Libertad Avanza, que es el sector donde prevalece Lisandro Almirón, que fue el que propuso y el que está manejando todo el tema de los nombramientos en los organismos nacionales de la provincia. Si se unen esos dos partidos tradicionales, autonomistas liberales, con este de La Libertad Avanza, con Lisandro Almirón, pueden conformar un esquema, y si le va bien a Javier Milei en la economía el año que viene, falta mucho todavía, pueden llegar a ser contendientes muy bravos en contra del oficialismo radical. Pueden llegar a ser, si es que le va bien al presidente. Ahí se verá si pueden unirse esas facciones y si pueden, esos partidos, digamos, y si pueden designar un candidato común. Ahí se verá. Que aparentemente coinciden en la ideología. Digo aparentemente porque para mí no son lo mismo, ¿no? Pero entonces ahí se presenta un nuevo escenario, que es el escenario del año que viene, donde todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente y ver cómo le va al presidente en el manejo de la economía. Claro. Eso va a ser fundamental para que pueda extenderse en las provincias y demás. Efectivamente. Porque dijiste algo muy cierto, que en la mayoría de las provincias la gente vive del presupuesto o vinculación directa con el presupuesto. Claro. Bien, Jorge, seguiremos analizando este tema porque yo creo que los tiempos nos van a ir ganando. ¿En qué sentido? Nos van a ir ganando incluso en un posible deterioro de la imagen de Milei. Si no hay soluciones económicas, la cosa se puede poner dura. Por ejemplo, me traía una remisera y le pregunto cómo ve la cosa, y todo nos queda un poco de esperanza. Es decir, que la gente tiene mucha esperanza o poca esperanza de que las cosas económicas se solucionan. Pero si el mercado marca lo distinto, si el riesgo país aumenta, eso es importante, más importante que para mí que el valor del dólar blue, el riesgo país. Porque si hay riesgo país, nadie invierte 100, 1000 o 200 dólares si tiene riesgo. Entonces y cambiaron, fíjate vos que cambiaron la importancia que la gente le da a ciertas cosas. Lo más importante hasta ahora, de acuerdo a la encuesta, era la inflación. Sí. Que se bajara la inflación. Ahora pasa a ser las fuentes de trabajo, que haya trabajo, que ya mucha gente ha perdido su trabajo. Y obviamente que alcance para llegar a fin de mes, pero sobre todo la fuente de trabajo. Entonces ya hay otros requerimientos. Es como que si la inflación, lo cual para mí resulta negativo, el principal, digamos, activo del gobierno, que es haber bajado la inflación a 4, ahora parece que va a subir un poquito, por lo menos ayer se dio el índice de la ciudad de Buenos Aires que se fue a 4,9, a 5,1. Claro, esos porcentajes a los que estábamos acostumbrados no significan nada. Significan, porque antes del 25 de diciembre, digamos, tuvimos una fracción de 7, 6, por allí, bueno, 5 es mucho todavía, pero sin embargo es considerado como un triunfo del gobierno en haber bajado esa inflación. Pero es como algo que a vos te regalan y decís, bueno, esto ya tengo, ahora quiero otra cosa para seguir viviendo. Bueno, la otra cosa es trabajo. Entonces, todo eso se va a ir viendo en estos tiempos que todavía no está definido, todavía estamos en un tembladeral. Yo creo que todavía estamos en un tembladeral y vamos a ver cómo se van definiendo estas cosas, porque como vos bien dijiste, no somos todavía una nación confiable ni con las condiciones objetivas para que el capital de afuera venga a invertir acá. Así es. Bien, muchas gracias y seguiremos este tema, y porque los acontecimientos políticos van a venir con más rapidez que las soluciones económicas. Ese es mi criterio. Bien, hasta pronto. Gracias. Seguimos con el programa.
Y así cerramos este programa ratificando: las provincias también existen y el federalismo también existen. Será hasta el próximo programa.